Las decisiones, seguramente uno tiene su cerebro y las debe tomar con alguna parte del cerebro, ¿no? Estamos por el lóbulo frontal, por ahí, ese es el lugar de tomada de decisiones. Así es. Bueno, en principio tomamos, o sea, cada vez que tomamos una decisión, todo el cerebro se prende, ¿no? Hoy en día ya pensamos... Se enciende, es decir, descargan las neuronas y hoy ya, como hace mucho tiempo se creía que solamente había un área específica para cada cosa, hoy se cree que en realidad todo funciona en red, ¿no? Es como una gran computadora en red. Pero sí hay un área, que yo traje esto para mostrarles, que es específicamente el lóbulo frontal, el área más anterior de nuestro cerebro, que es la gran encargada, como el lugar específico y más prioritario para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Se elige el humor con el que va uno a arrancar el día? A veces nos despertamos de un humor determinado, pero podemos cambiarlo. Es decir, uno puede decidir hacer pequeñas acciones para modificar ese humor. Pero entonces, cuando uno toma una mala decisión, ¿es porque no se prendieron todas las luces en el cerebro? O no llegó el agua al tanque. En realidad es difícil pensar o evaluar qué es una buena o una mala decisión, pero lo cierto es que siempre se creía que las decisiones eran racionales. Uno tiene que pensar qué es lo mejor, o sea, cuáles son las consecuencias positivas o negativas. Y hoy se cree, ha cambiado absolutamente el campo de las neurociencias, creyendo que en realidad es mucho más emocional de lo que creemos. Es decir, nuestras emociones, nuestras intuiciones, nos obligan a tomar una decisión mucho antes que después nosotros racionalicemos de por qué tomamos esa decisión. Hay una nueva película que se llama Intensamente que toca mucho este tema de las emociones a lo largo de diferentes situaciones de la vida. Contanos vos, ¿de dónde vienen las emociones? ¿Cómo? Bueno, mucho tiempo se creyó que este lóbulo frontal era el lóbulo racional. Es decir, cuando nosotros pensamos específicamente y evaluamos qué hacer, se prendía este lóbulo frontal. Después vino un caso en la neurociencia que fue muy impactante, que era un señor que se lastimó, o sea que en realidad estaba chequeando las vías de un tren, hubo una explosión y el lóbulo frontal le ingresó una barra. En esta parte bien anterior del lóbulo frontal. ¿Murió? No murió. No murió. El paciente fue atendido, fue operado. El paciente se llama Phineas Gage, es muy conocido. ¿Y qué le pasó a este paciente? No perdió la capacidad de memoria, no perdió la capacidad de atender, pero le pasó otra cosa. ¿Qué le pasó? A ver, ¿quién se anima a decir? Emociones? No puede decir nada. No, podía hablar, podía pensar. Pero lo que le sucedió fue que en realidad no perdió las emociones. Se volvió desinhibido, irritable. Se volvió una persona que no era. De hecho, se dice Phineas Gage dejó de ser quien era. En esta parte del cerebro está en la esencia de lo que somos. Y ahí es donde engancho con las emociones. Las emociones tienen una de las partes importantes del cerebro que tiene que ver con las emociones es el lóbulo frontal. E Intensamente, quienes los hayan visto, es una película que describe muy bien las emociones básicas, especialmente las negativas. Si uno toma alcohol, ¿no? O consume algún tipo de estupefaciente, ¿qué pasa en esta parte del lóbulo? ¿Cómo son las decisiones que uno empieza a tomar a partir? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es una excelente pregunta. Se sabe en estudios con personas con la problemática de la adicción que justamente la toma de decisiones está realmente disminuida. Es decir, la toma de decisiones está relacionada específicamente con este lóbulo frontal y la toma tanto de alcohol como la ingesta de droga, lo que hace de algún tipo de droga y por supuesto dependiendo la cantidad, ¿no? Pero afecta ciertos neurotransmisores que están vinculados justamente con la recompensa y con la toma de decisiones. Y habitualmente esto genera una problemática bastante importante, por lo menos para quienes estudiamos el cerebro, en esta parte del cerebro en particular. Se suele decir que las chicas deciden, ¿no? Por ejemplo, entonces una chica decide si va a estar o no con vos desde el primer momento que te ve, lo que pasa después y viceversa, ¿no? Lo que pasa después, o eso sí es más emocional. Es cierto, no hay demasiados estudios con respecto a eso, pero hay algunos. Y algunos que se vinculan con lo que vos decís es un estudio que se hizo con la cara de candidatos políticos. Mirá. Y lo que se sabe, el estudio demostró que cuando a uno se le presentan dos caras, no importa la ideología en particular, no si uno está, por supuesto, dentro de un partido político y tiene una orientación muy particular, pero si uno ve dos candidatos políticos, antes de los 200 milisegundos, uno ya decidió a quién va a votar. Y tiene que ver con la expresión facial. Eso explica por qué en todas las ciudades del mundo todos los candidatos hacen propaganda poniendo su cara en primer plano. Absolutamente. Y no solamente la cara, sino qué cara.
Claro, un jugador que, por ejemplo, erra muchos penales, erra un penal, entonces la próxima vez que patea un penal lo erra porque no tiene un pensamiento positivo al respecto. Absolutamente, que nuestros pensamientos predeterminan nuestras acciones, ¿no? Y eso es la base de la psicología cognitiva. Hola, buenas tardes. Hola. ¿La edad o lo que uno haya vivido tiene mucho que ver con la toma de decisiones? Sí, absolutamente. La toma de decisiones se basa en experiencias previas. Pero entonces, ¿la edad tiene algo que ver en eso? Por ejemplo, si alguien vivió cuando era más chico cosas que un adolescente no, ¿tiene mucho que ver eso? Yo creo que tiene que ver el tiempo y la experiencia, que en general va de la mano de la edad, pero puede no ser el caso. Si vos decís un chico que vivió cosas que en realidad ni una persona adulta las ha vivido, probablemente tenga experiencias y pueda tomar decisiones en base a eso. Quería saber si somos capaces de pensar en absolutamente nada, de no pensar. ¿Es posible? De poner la mente en blanco. Blanco total. Es bastante difícil. Es bastante difícil. Cuando lo logramos, igual el cerebro está muy activo. Es decir, cuando no hacemos nada, el cerebro también está prendido en algunos lugares, que es como la red de reposo se llama. Es complicado no pensar en nada, pero bueno, hay gente que lo hace específicamente a través de estas técnicas como el mindfulness, la relajación, la respiración. Muy bien, le damos un gran aplauso a Teresa Torralba, directora de